Muy bien, y continuamos y nos vamos a la provincia de Santa Fe para conocer los avances de la vacunación pediátrica. Así es, la intención es alcanzar la inmunidad en este sector. El coordinador de dispositivos saludables de la provincia remarcó que se va a comenzar a inocular a niños entre 3 y 11 años. Poder vacunar a este grupo poblacional nos permite estar más cerca del objetivo. Así es. Bueno, para profundizar acerca de este tema vamos a ponernos en contacto con la doctora Andrea Uboldi, quien es médica pediatra, infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia e integrante del Comité de Salud. Le damos la bienvenida a Telediario Federal. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, un gusto recibirla justamente para conocer, a ver cómo van marchando con la vacunación los más chicos. Bueno, me parece primero hacer alguna aclaración porque hubo un poco de confusión con el tema de vacunación de adolescentes y de niños. Tenemos un grupo de población de adolescentes a partir de los 12 a 17 años. En ellos se está utilizando la vacuna que está aprobada para su aplicación, que es la vacuna de Pfizer, y algunos de esos adolescentes utilizaron la vacuna de Moderna, sobre todo los que tenían condición de riesgo. Hubo una cierta demora en la llegada de las dosis de Pfizer, que se está regularizando ahora, entonces es como que la vacunación de adolescentes quedó un poco enlentecida. Lo marco fundamentalmente porque muchas personas preguntan por qué no se terminó con adolescentes y se empezó con niños, y la explicación es que son dos formulaciones de vacunas diferentes. Es lo mismo que está pasando en todas las provincias prácticamente. Exactamente. ¿No? Sí. Y sí me parece interesante también que hay algunas dificultades, y que esto no es una contraindicación, pero que algunos padres deciden postergar la segunda dosis porque justo muchos de estos adolescentes se están embarcando en viajes de estudio a Bariloche. Entonces, sabemos que dentro de las primeras 24 o 48 horas de aplicada una vacuna uno puede tener dolor local, molestias que ceden con analgésicos, pero bueno, ha habido mucha consulta de padres, de los papás, que tenían el turno muy cercano a la fecha del viaje y algunos seguro han decidido no vacunarlos y postergar el turno. Yo quiero aclarar que no es una contraindicación el viaje, pero bueno, esto también está vinculado con que cuando vos tenés tu hijo a una distancia, si tiene fiebre estando fuera de tu casa, uno se preocupa mucho más. Claro, pero en principio, justo llegaron estas dosis y están convocando también a las segundas dosis. Y con los más chicos, ¿qué porcentaje de inscriptos han tenido? Mira, con respecto al porcentaje de inscripción de adolescentes, no tengo yo los números totales, pero sí lo que hubo en la primera etapa a nivel nacional, cuando se inscribieron solamente aquellos que tenían factores de riesgo. Ahí lo que nos encontramos es que había un estimativo que Argentina tenía de casi 900.000 adolescentes con factores de riesgo, el grupo de 12 a 17, y con primeras dosis había alrededor de 500.000. Por eso se hizo muy rápida la liberación de la vacunación para todos los adolescentes, con el supuesto de que quizá algunos papás, cuidadores o el propio adolescente tienen alguna condición de riesgo que no está autopercibida. La más común de todas es el tema del sobrepeso y obesidad. Por eso el abrir el juego a que todos se puedan anotar me parece que está bueno. Creo que para tener números reales de los adolescentes tenemos que esperar esta llegada que ocurrió ahora para que se empiece con un ritmo importante. Lo que sí sabemos en adolescentes es que se va desescalando, es decir, se van organizando los turnos de 17 para abajo para ir completando de los más grandes a los más jóvenes. Doctora, ¿cuán cerca, cuán lejos está Santa Fe de alcanzar la inmunidad colectiva? La inmunidad colectiva nadie tiene claro en el mundo si la vamos a alcanzar. Sí creo que lo que Santa Fe puede hacer es llegar a un porcentaje de vacunados muy, muy alto que determine, no sé si inmunidad colectiva, pero por lo menos una barrera, un freno que determine que el virus está enlenteciendo. De hecho, en este contexto de situación epidemiológica tan favorable, porque tenemos pocos casos y desde el equipo de salud todos nos alegramos porque no hay pacientes en terapia o no ingresan nuevos pacientes, me parece que lo importante es marcar que entre la cantidad de gente que tuvo la infección, alguna evidente y otra quizás sintomático, más las altas coberturas de vacunación que se están logrando, y en eso Santa Fe viene trabajando muy bien, seguramente el virus va a tener más dificultad en circular. Y por eso es que Argentina también decide que como el virus va a tener más dificultad de circular y va a ir a buscar a aquellos que no tengan defensas para que él pueda ingresar y multiplicarse, la definición de Argentina fue iniciar la vacunación de los más pequeñitos, no porque ellos tengan un riesgo incrementado, no porque tengan en la mayoría de ellos complicaciones, sino que en la medida que la variante nueva o la variante Delta, si es que ingresa,
tome un volumen importante en el peso del virus que predomina. En este momento están, según los estudios, casi en un 30% de prevalencia en la cantidad de casos que se presentan cuando se los estudia. El vacunar a los más chiquititos nos va a ayudar a que no se encuentre el virus con ellos. Hay muchas experiencias en el mundo que mostraron que cuando la variante Delta ingresó, al no tener vacunados a los niños, se incrementó la cantidad de niños que se infectan, se incrementa la cantidad de niños que se internan y sin duda puede haber algunas formas graves. Bueno, la vacunación por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué incidencia concreta están teniendo de la variante Delta en la provincia, doctora? Mira, los porcentajes no se pueden comparar porque básicamente cada una de las provincias estaba inicialmente vigilando discontinuo, y sobre todo en Santa Fe lo que había habido era antecedentes variante Delta vinculados con viajeros que al hacerse la PCR del 7º día teníamos ahí algunos casos aislados. En este momento lo que sí sé que en Argentina se ha comenzado un trabajo de organización para ver el peso de la variante Delta, y en este sentido Santa Fe ha podido avanzar sobre secuenciadores, es decir, no solo estudiar por hisopado que la persona tiene el virus, sino que en cambio de mandarlo a analizar a Malbrán, como se hace inicialmente cuando comienzan las pandemias, sino que es estudiarlo en algunos puntos de la propia provincia. Eso facilita muchísimo y acelera muchísimo si vos tenés un positivo y ese positivo es Delta, la búsqueda de los contactos, que es ahora la tarea que hay que hacer en este contexto, se hace mucho más rápida al tener la propia posibilidad de secuencia. Doctora, ¿el ritmo y esquema de vacunación incluye los fines de semana o es solamente de lunes a viernes? Mira, esto está sujeto a la disponibilidad básicamente de las vacunas. En principio, si hay disponibilidad de vacunas, los sábados y domingos son una alternativa y de hecho los distintos centros se han organizado para lograr esto. Pero también quiero marcar que probablemente lo que se deba hacer y que lo que uno viene aconsejando a las autoridades actuales es la descentralización. Es decir, para que uno pueda lograr la vacunación más rápida, cuando vos ya llegás a un determinado nivel de cobertura, la última parte te cuesta un montón. Es decir, cuando uno llega entre 70 y 80% de la población cubierta, te toca la parte más difícil, que es buscar dónde están los que te faltan. Claro. No se inscribieron, no se enteraron, viven en zona rural, desconfían de la vacuna, y para ese porcentaje necesitas mucha visita domiciliaria o búsqueda activa. Entonces, en ese sentido, los de 18 en adelante, ese es el momento actual. Ahora actualmente Santa Fe también descentralizó esta posibilidad de que los mayores de 18 que no se hubieran vacunado concurran espontáneamente para vacunarse, pero ese trabajo es muy minucioso y por eso, teniendo vacunas que tienen una termoestabilidad, o sea, una conservación de frío diferente, es la tarea que hay que hacer. Entonces quizá no necesites vacunar los fines de semana, pero sí necesites derivar la vacuna a otras localidades o a localidades cercanas de las grandes ciudades para que puedas hacer una tarea de conocimiento pleno que tienen los equipos de salud con cada uno de los vecinos y vecinas. ¿A qué atribuyen, doctora, que todavía algunos papás no han inscrito a sus hijos para esta vacuna? Bueno, mira, en Santa Fe pasó algo particular. Cuando comenzó la inscripción para los preadolescentes, la plataforma permitía ingresar a chicos más chicos, y de hecho también los circuitos de la infodemia de WhatsApp daban como un mensaje oficial que a partir de los 3 años se podían ingresar. Así que Santa Fe ya partió con un nivel de registro importante, pero creo que lo que sucedió con respecto a la situación particular de los niños entre 3 y 11 años fue que hubo alguna dificultad en la comunicación, en cómo se comunicó esta posibilidad de vacunarlos con Sinopharm, que esto generó también un encuentro con sociedades científicas como la Sociedad de Pediatría, que a la fecha la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología, el Ministerio de Salud y la mayoría de los expertos estamos de acuerdo en la vacunación de los niños, niñas entre 3 y 11 años, y estamos convencidos de que es una vacuna segura porque es una vacuna inactivada, que hemos utilizado este formato de fabricación de vacuna para otras vacunas, pero creo que como siempre hay un grupo de personas que por quizá recomendación de su médico, por no haber podido acceder a información, por tener, siempre ocurre que algunos son más audaces y se vacunan primero y vacunan primero a sus hijos, y otros esperan a ver cómo le va a otros. Me parece que la gran tarea es llevar esta tranquilidad. Hay un sistema de vigilancia muy fuerte en la provincia de Santa Fe, vigilancia de eventos adversos, y hay un reporte nacional de recopilación de todos los problemas graves, y justamente esta vacuna Sinopharm es la que no ha tenido ningún inconveniente con efectos reportados como graves o severos. Es muy importante, doctor, el trabajo también de concientización que hacen en el vacunatorio, en el momento de aplicar la vacuna. Ese es un gran trabajo que están realizando enfermeros y médicos en todo el país.
Sí, nosotros, digamos, cambiamos muchísimo el viejo paradigma de la vacunación, que era que la gente se vacunaba y en general no se explicaba para qué servía la vacuna, ni se recomendaba qué hacer cuando uno tuviera dolor. Digo, te lo cuento de la historia de hace mucho tiempo atrás. Cambiamos a la importancia y el rol que tiene el personal de enfermería, los vacunadores y vacunadoras especiales que estamos en este momento trabajando en dos aspectos que para mí me parecen clave. Por un lado, la capacidad de escucha, es decir, en ese tiempo, en esa instancia única, poder escuchar qué le pasa a la gente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, para poder definir en este grupo poblacional que quizá va con algunas dudas, cambiar la actitud y que se vacunen. Y por otro lado, muy importante su palabra, ¿no? Su palabra explicando a aquellos que vienen vacunando hace mucho tiempo, cómo se traen las vacunas, de dónde vienen las vacunas, cómo se conservó la cadena de frío, que están acostumbrados a aplicarla en niños, niñas y adolescentes. Entonces eso ayuda un montón. Lo que nos queda pendiente, y no quiero dejar de decirlo, es que venimos con un problema muy serio en cuanto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se vienen vacunando con el esquema regular, esto es las vacunas de calendario. Claro. Y sobre todo para los chicos de ingreso escolar y de 11 años, el cierre de las instituciones educativas generó una imposibilidad porque muchas localidades hacen acuerdos con educación y vacunan en la escuela o citan a los chicos de la escuela para un determinado turno. Argentina definió que aquellos que reciben vacuna COVID no tienen que esperar ningún intervalo con otras vacunas y también entonces en esta instancia de vacunar niños pequeños y adolescentes, el personal de enfermería juega un rol fundamental y en algunos casos ojalá volvamos a los vacunatorios de los centros de salud y de los hospitales para completar todas las otras vacunas que faltan, porque el gran riesgo es quizás lleguemos con vacuna COVID a esta barrera epidemiológica, pero venimos cayendo con el resto de las vacunas y la sorpresa sería que empezáramos a tener nuevamente sarampión, nuevamente brotes de tos convulsa, nuevamente brotes de otras enfermedades que hace muchísimo tiempo vienen controladas. Bueno, estar alertas. Por último, doctora, para cerrar, ¿han tenido un leve aumento de casos en los últimos días? ¿Estarían en alguna situación de alerta? No. Básicamente el incremento de los casos es esperable. Todos estamos muy preocupados porque la variante Delta no comienza a circular con vigor. También recuerden que se han liberado muchas actividades, es decir, estamos ya en los aforos casi al 100%. Se han abierto las fronteras y ahí sí hay que hacer un gran trabajo desde epidemiología con la trazabilidad de todos aquellos que están ingresando. Pero me parece que nuestro momento en Argentina es estar atentos a los lugares donde pueden ocurrir ingresos y casos, esto es los viajeros, las instituciones escolares o algunos otros espacios que estén vinculados con mucha actividad, con mucha mezcla de personas no vacunadas y vacunadas. No vacunadas no porque no quisieron vacunarse, sino que estoy hablando, por ejemplo, de adolescentes, como puede ser la cancha de fútbol o como pueden ser recitales. Y hay que tener muchísimo esfuerzo en insistir con los testeos, es decir, que no tengamos casos, no tiene que generar que nosotros no testeemos más, sino que la oferta de testeos tiene que ser más grande para estar seguros de que cuando yo testeo vienen negativos los resultados y en la medida que encuentro casos positivos, un rol de rápida respuesta de los equipos de salud para contener e identificar los contactos estrechos y cerrar ese brote para que el virus no se transforme en circulación comunitaria. Muy bien, la responsabilidad de los testeos también en cada uno de nosotros, clave, ¿no? Sí, porque es como que se ha tendido a normalizar ciertos síntomas. Antes, ante la presencia de un poco de fiebre, era como que estábamos todos alertas si era o no COVID, ¿no? Ahora es como que se tiende a normalizar y es como que no vamos directamente a testearnos, ¿no? No sé si le parece, doctora. También, doctora. Sí, creo que también en ese sentido hay dos variables que para mí me parece que funcionan como un inconveniente, por así decirlo. Por un lado la vacuna, es decir, la gente que tiene las 2 dosis de vacuna tiene una falsa percepción de que ya está. Claro. De que ya está protegida y que por lo tanto no se sigue cuidando en algunos casos o no le lleva el apunte a síntomas. Y lo que quiero marcar es que cuando uno tiene un gran porcentaje de la población vacunada, por experiencia con otras vacunas, comienza a tener formas atípicas o más leves que pasan desapercibidas. Es decir, los que vivimos la era del sarampión, conocíamos el sarampión típico con el triple catarro, con manchitas en el paladar y demás.
cuando se introdujo la vacuna y cuando tuvimos estos brotes últimos que tuvo Argentina, el brote del 2018 al 2020, cuando uno habla con los equipos que vieron sarampión, tenían solamente fiebre y salpullido, o sea que no tenían el triple catarro. Entonces es esperable que la gente pueda tener congestiones, que pueda tener síntomas más leves y que quizá tenga la infección. Por eso la primera medida es aislarse y la segunda medida es consultar para evaluar la necesidad del testeo. También creo que hace falta algunos cambios con respecto a las técnicas que estamos usando. Como la población infantil va a ser la que vamos a tener que mirar más de cerca porque va a ser mayor el impacto, yo creo que poder utilizar test solo nasales o test de saliva, que son menos cruentos, también favorece a que los cuidadores, las mamás y los papás, accedan al testeo, porque nos estamos encontrando que cuanto más pequeño es el niño, es más difícil convencer a la mamá o al papá de que se tenga que testear. Y esto no es solo una recomendación para el niño, sino que lleva por delante a si estuvo en un jardín, o si estuvo en un cumpleaños, o si fue al club, y después buscar a todos los contactos. Entonces, por más que el niño se quede aislado los 10 días, si no se lo hisopa y no se define si tiene esta infección o tiene otra infección viral, no puedes tomar una decisión sanitaria con los contactos estrechos. Muy interesante, bien, muy doctora clara, Andrea doctora. Uboldi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Placer. Un gusto. Hasta luego. Pronto. Adiós.